Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigos. Bueno, Maximiliano Puyaro y Unidos para Cambiar Santa Fe consiguieron una victoria muy importante la semana pasada. Así, con la reforma constitucional, la política santafesina de alguna manera entra en un terreno nuevo, desconocido, por lo menos para las últimas décadas, y sobre todo para toda la dirigencia actual que no había vivido un proceso de reforma constitucional. De alguna manera, Puyaro y Unidos consiguieron lo que otros intentaron, no pudieron, digo el caso de Miguel Lifchit, Hermes Wiener, Carlos Reutemann, el exgobernador Jorge Obeid. Bueno, lograron juntar los 2/3 en la legislatura, en ambas cámaras de la legislatura, en diputados y en el Senado, y aprobar la ley de declaración de la reforma constitucional. Como diría Angelito Di María, bueno, la pared al final se rompió. Así, Puyaro y Unidos obtienen una victoria muy importante que les permite cerrar el año de manera invicta en la legislatura. Se aprobaron, sobre todo en la primera parte del año, leyes muy importantes en términos de seguridad, del régimen del sistema penitenciario. Después se aprobó la reforma previsional, muy discutida, la reforma judicial, que de alguna manera fue una especie de termómetro de anticipo del clima que había en la política santafesina para reformar la Constitución. El mérito de Puyaro, de Unidos, es que no se quedaron en la mayoría que tienen en las dos cámaras. De hecho, en el Senado Unidos tiene 2/3. Bueno, decíamos, no se quedaron con estas mayorías como una especie de colchón o de escudo ante el previsible desgaste que va a tener en algún momento el gobierno, sino que aprovecharon esas mayorías como un instrumento, le agregaron audacia, voluntad política para ir por más, sobre todo en esta primera parte del mandato, que es en general en la que el gobierno tiene más apoyo. Bueno, era un proceso que no estaba escrito en piedra al final, podía salir mal, la arquitectura de acuerdos muy complejas podía desmoronarse en algún momento. Bueno, no se desmoronó, resistió y Unidos consiguió la reforma. Hubo un trabajo muy fino de los operadores de la alianza, del radicalismo, del socialismo, del PRO, para construir los consensos al interior de la alianza, una alianza que tiene 10 partidos políticos con los distintos espacios opositores que se habían mostrado interesados en participar de este proceso, pero también con el gobierno, inclusive entre diputados y el Senado. En un momento había entre 6 y 7 frentes de negociación abiertas en simultáneo, una negociación muy compleja, pero como decíamos, llegó a buen puerto. No hubo un gran acuerdo político institucional, no hubo una especie de Moncloa santafesina con los principales partidos políticos, sino que el gobierno aprovechó bien las fracturas, las fisuras en el peronismo sobre todo y en el bloque de Amalia Granata para llegar a los 2/3. La ley que se votó la semana pasada no es una ley como fue el núcleo de coincidencias básicas, que fue la forma que se sintetizó el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Esa reforma constitucional en la cual los constituyentes llegaban con un paquete de artículos que tenían que votar a libro cerrado por sí o por no. Esta es una ley que plantea un texto abierto que habilita artículos y temas que van a ser parte del debate de la constituyente. Por supuesto que está el tema de la reelección de Puyaro, de la reelección en general y de la reelección de Puyaro en particular. Ahora se va a discutir también la reelección de los legisladores, se van a discutir los fueros que tienen los parlamentarios, uno de los grandes temas de los últimos años. Se va a discutir la composición de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Es toda la sala de máquinas del poder santafesino la que de alguna manera se abre y va a estar sometida a revisión y eventualmente a modificación. Dicen en el gobierno que, al contrario de lo que plantean los críticos, que esta es una reforma que lo que busca es una concentración de poder sobre la figura del gobernador y en particular en la figura de Puyaro. Esta es una reforma que limita al poder político, que suma institucionalidad, que es un salto de institucionalidad en la provincia, que es justamente lo que miran los inversores a la hora de tomar grandes decisiones, a la hora de, justamente invertir millones de dólares en proyectos que llevan largo plazo, que llevan años, que llevan décadas y que entienden que si están sometidos al arbitrio de un senador, de un juez, bueno, eso tiende a espantar decisiones de inversión. Obviamente, esta situación empodera a Puyaro, que sale muy fortalecido de este proceso. Está instalado en Unidos que Puyaro tiene que encabezar la lista de convencionales de la alianza de gobierno porque tiene niveles de aprobación muy altos, por encima del 60%, y no hay otra figura en la alianza que tenga ese nivel de tracción electoral y que pueda sintetizar a las distintas expresiones de Unidos para Cambiar Santa Fe en una elección en la que no va a haber paso, va a haber una lista única en abril. Esta jugada va a requerir que Puyaro y Unidos, calibren bien el discurso, calibren bien la narrativa, porque Puyaro va a pasar
en 2 meses de haber dicho de que este era un tema exclusivo de la legislatura, en el cual el Ejecutivo se mantenía presidente, bueno, a encabezar una lista de convencionales en una reforma en la cual los principales temas, como decíamos, va a ser su propia reelección. Y es un riesgo dejársela servida en bandeja a sectores de la oposición que plantean que esto es una reforma de la política para la política, un traje a medida de la casta y de Puyaro en particular. Ahora, el problema es que es un riesgo mayor para Unidos ir a una constituyente con una oferta electoral que no tenga la competitividad electoral suficiente y que Unidos pierda o gane de una manera muy ajustada esa elección. No es un escenario que haya que descartar porque es una elección legislativa. El año pasado la elección entre Puyaro y Lewandowski fue casi un mano a mano, un virtual balotaje. Ahora es una elección legislativa en la cual el voto se va a dispersar. Va a estar, además de Unidos, distintas expresiones de izquierda. Va a estar Amalia Granata, que fue una de las grandes derrotadas de este último proceso de la constituyente. Va a estar la Libertad Avanza. Hay que ver si en alianza con Granata o no. La Libertad Avanza, que va a representar a un Milei que todos creen que va a llegar fuerte a las elecciones del año que viene, y hay que ver quién le come votos a quién dentro de ese gran juego. Lo cierto es que los tiempos se acortan, no va a haber prácticamente tiempos para el descanso. Las elecciones de constituyentes se van a hacer, como decíamos, sin paso en abril. Va a haber las elecciones generales en junio, las listas se van a tener que inscribir en febrero. Falta definir la fecha de la convención constituyente, el gran tema que quedó sin resolver la semana pasada en la legislatura. Lo va a definir Puyaro, que tiene un año para decidirlo, entre abril de 2025 y abril de 2026, y va a pesar mucho el resultado de la elección de convenciones constituyentes, y hay que ver cuán holgado es el resultado que saca Unidos en esa instancia. Más ventaja para Unidos, seguramente va a dar más tiempo para hacer un proceso más como el que pensó el socialismo en 2018 con Miguel Lifchit, un proceso de muchas audiencias públicas, de mucha participación ciudadana, de distintas instituciones de la sociedad civil, de la academia. Ahora, al revés, si el resultado es muy estrecho, inclusive si es una derrota para Unidos, seguramente va a haber mucho apuro para que la reforma no sea un boomerang para sus impulsores. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigo con Clara García, referente del socialismo, presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, con Silvia Malfesi, diputada provincial del bloque Somos Vida, el bloque de Amalia Granata, y con Roque Cantoya, director de la consultora Doxa Data. Quédense, que ya arrancamos con Mesa de Testigo.